Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este análisis bíblico. Pues aquí con el maestro de maestros ya de casa, el tremendo Pastor Ofir Peña. Bienvenido, Ofir. Pastor, gracias por la invitación. Gracias, saludos a todos. Y el único doctor dicharachero de todo el cristianismo en México, el doctor Sergio Ricardo Anaya. Saludos, mi querido Felipe y mi querido amigo Fir, un gusto tenerte aquí. Un placer para mí estar contigo. Nos da mucha alegría saber que estamos conectados en estas fechas, ¿verdad?, donde hay un ambiente propicio para compartir de Jesús a muchas personas. Estamos en el tiempo de donde usted puede copiar el link, tú puedes copiar el link de esta transmisión, de este análisis y mandarlo a todos tus contactos. Diles que se conecten, que va a estar increíble. Y estamos iniciando la serie de milagros en Navidad. Sabemos que el nacimiento de Jesús, festejado en el mundo occidental en el mes de diciembre, específicamente el 24 de diciembre, y luego el 6 de enero, ahí con un desfase de fechas que entre el 24 y el 6 de enero, que es pues relativamente semanas uno del otro, es cuando nació Jesús tradicionalmente, ya por muchos siglos. Pero bíblicamente no está enseñado que se celebre el nacimiento de Jesús. Sin embargo, aunque Jesús ordenó que lo que recordáramos fuera su muerte, podemos celebrar continuamente su sacrificio por nosotros en la cruz. Pues está muy adecuado que esta fecha o la época del nacimiento, que también sea importante decir no es exacta según los registros bíblicos, podamos usar esta temporada para compartir a otros de Jesús. Sí, yo creo que aquí lo importante es entender que hay una gran cantidad de profecías, Felipe Ofir, que se cumplen con el nacimiento de Jesús, así como hay otra gran cantidad de profecías que se cumplen con la muerte de Jesús y obviamente con la resurrección de Cristo. Entonces, aunque ciertamente se supone que el nacimiento de Jesús fue entre marzo y abril por la cuestión de los pastores que no podían estar en las vigilias de la noche en diciembre, en invierno, porque obviamente el frío está cañón, pero sí es una fecha en la que la mayoría, por lo menos en el mundo occidental, recordamos lo que representa el nacimiento de Jesús, la Navidad, la famosa natividad, que es el término, vamos a decirlo así, de raíz de este tema, y creo que es muy importante que no olvidemos, sobre todo en estas fechas que estamos la mayoría de nosotros disfrutando, celebrando este tiempo, cuál es el propósito es decir, la Navidad no es solamente viajes, no es solamente comidas, no es solamente cenas, no es solamente aguinaldos, no es solamente regalos, sino que tiene el propósito principal y la esencia de recordar el milagro más grande de la historia de la humanidad, que es Emmanuel, es decir, Dios hecho hombre, ¿verdad? La encarnación, que es el milagro más grande en la historia de la humanidad. Bueno, de hecho ya el nacimiento, la encarnación de Dios para hacerse hombre es el milagro de milagros. Luego el propósito para el que vino, es el milagro más grande es que existe, que Dios se hizo hombre y nació entre nosotros. Sí, definitivamente tanto el nacimiento como la muerte de Jesús le dan equilibrio a toda la fe cristiana. Si quitamos cualquiera de los dos elementos, toda la fe y el mensaje del evangelio pierde sentido y la vida cristiana pierde equilibrio, porque realmente en el nacimiento de Jesús entendemos también nuestro propio nacimiento, porque eso significa Navidad, básicamente, ¿no? Nativitatem, el nacer de nuevo, esta experiencia que cambia y transforma la vida de una persona, ¿no? Prácticamente. Por eso, si nosotros erradicamos la historia o simplemente le damos al nacimiento de Jesús una parte histórica, pero decía yo que ese es mi sentir, no es una historia, es la historia. La historia. Es la historia de todas las historias. Wow. Y por ello requiere la historia de Dios haciéndose hombre, ¿verdad? Porque no sabemos, Dios es eterno, desde antes de cualquiera que pueda pensar lo que sea de lo que existe, hasta la eternidad Él es Dios. Pero cuando toma un cuerpo en una cronología humana, pues es en esta ocasión cuando se llama la natividad. Y realmente creo que es además parte de la gran revelación de Dios al mundo, el hecho de enviar a su Hijo, porque si Dios se puede hacer hombre, entonces el hombre natural se puede hacer hijo de Dios. Wow. Y se quedó hecho hombre. No solo Dios vino, se hizo hombre, se quedó hecho hombre, según la Escritura,
delante del Padre hay un mediador, un intercesor, que es Jesucristo. Jesucristo, hombre. sí. Hombre. Pues queremos comenzar leyendo una porción de la Escritura que nos va a introducir a esta primera sesión de esta serie sobre qué anunciaba, cómo se anunciaba que Dios iba a venir a interrumpir la vida de los hombres, que de por sí iba en decadencia. Yo creo que sigue en decadencia, pero ya hay esperanza, porque Él vino, se hizo como uno de nosotros, interrumpió la historia, la partió en antes y después de su nacimiento. Y queremos leer Gálatas capítulo 4, verso 4. No está muy difícil de aprenderlo, Gálatas 4:4, y luego vamos a entrar en otras profecías que Sergio y Ofir nos van a compartir sobre este increíble milagro, que Dios venga y se haga uno de nosotros. Dice, lo leo, luego nos van a estar leyendo algunas otras porciones. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo el precepto de la ley judía, o la ley de Dios dada al hombre. Sergio. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, estamos hablando de que es el cumplimiento de un propósito. Cuando Jesús nace, no solamente cumple profecías, si cumplen el propósito de Dios que está profetizado desde Génesis 3:15, sí, señor, ¿no? Cuando lamentablemente la caída del hombre. Entonces, estamos viendo, imagínense, desde Génesis 3:15 hasta lo que es los evangelios, estamos hablando de miles de años, 4,000 de historia, más o menos de historia, para referirnos a todo un proceso que llevó al hombre a reconocer que no podía solo, que no podía salvarse. Vivió el ayo, porque así le llama la Biblia a la ley, que es el tiempo como una férula, como una especie de yeso para tratar de mantener al hombre recto, derecho, y no se pudo. La ley lamentablemente lo que hizo fue maldecir al hombre, porque nadie la pudo cumplir. Y dice la Escritura en Santiago que cualquiera que falla en una sola cuestión de la ley ya falló a toda la ley, ¿no? Entonces, el nacimiento de Jesús viene a ser ese cumplimiento del propósito de Dios, de ahora sí vas a poder vivir por el ser y ya no vas a tener que estar viviendo por el hacer, que era básicamente lo que el hombre vivía por medio de la ley. ¿Desde cuándo Dios había anhelado estar con los hombres? Yo creo que es un plan eterno. Hebreos dice que el plan estaba hecho aún desde antes de nosotros, y es prácticamente porque la palabra dada a nosotros está hecho a prueba de nosotros mismos, ¿no? Para poder contemplar absolutamente todas las circunstancias, situaciones de las personas que viven todos los días, porque una de las grandes trampas y de las grandes murallas es que el hombre, cada uno en su experiencia personal, dice: yo ya no puedo, yo ya no soy digno, yo no. Y esta experiencia del nacimiento de Jesús y de su plan eterno, que comienza a ser visible con su nacimiento, era para demostrarnos que no existe no se puede, o no existe algo con lo que Jesús no pudiera lidiar. Entonces es interesante, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y Dios tiene paciencia, si se puede llamar. Bueno, pues Él obviamente es una de sus virtudes. Ha sido paciente con nosotros y no estaríamos todos destruidos, y ha sido extendido su misericordia. Pero a pesar de que el hombre tomó un camino diferente al que Dios tenía planeado, a lo que Él había indicado, Dios esperó que fuera el tiempo propicio de entre todo los sucesos históricos que hay antes del nacimiento de Jesús, el Imperio Romano, Noé, Enoc, Abraham, Egipto, todo, Moisés, los milagros del Éxodo. No era el tiempo en que debía venir Dios a hacerse hombre, era este tiempo donde el mundo, si se puede llamar así, antiguo, estaba interconectado. Número uno, por un lenguaje que era el de los griegos, y número dos, por los caminos construidos por los romanos. De manera que ahora en el antiguo mundo, aquellos tres continentes, África, Europa y Asia, estaban más conectados desde que toda la historia humana que había existido hasta el momento. Y lo que pasara en alguna región de este mundo antiguo conectado por un lenguaje y unas vías de comunicación,
claro, por imperios que se impusieron a través de la guerra y de someter a las otras naciones, pues se extendería. Y así el plan de Dios no quedaría en una región aislada, o lo que Dios quería dar a un pueblo como fue el judío para que las demás naciones lo conocieran, sino que lo que Dios hiciera en algún lugar se puede extender al mundo, ¿o no? Sí, y yo creo que, y digo, tomando en cuenta todos los aspectos geográficos, culturales, obviamente espirituales, porque estamos hablando que hubo 400 años de silencio previo al nacimiento de Jesús, es decir, alrededor de 10 generaciones que no tuvieron ninguna manifestación de Dios. Qué difícil esperar cuando no se ve nada. Sí, no, o sea, era Ni se oye nada. realmente necesario, porque imagínense la sequedad que estaba produciendo todo esto en el mundo, cada vez más lejano lo que es la presencia de Dios, la manifestación de Dios, y Dios en su infinita sabiduría, porque dice la Biblia que Él es el único y sabio Dios, pues determinó que fuera ese tiempo donde volviera a surgir entre aquellos que ya se habían enfocado, como en el caso de los sacerdotes y los fariseos de ese tiempo, solamente en la ley. A un ritual, que tenían un templo sin el tabernáculo, bueno, con el tabernáculo pues el lugar santísimo, sin la presencia, con un ritual sin presencia. Y creo que es una de las cosas que vino a confrontar el nacimiento de Jesús, ¿no? Que el hombre ya se estaba acomodando a tener más ritos que realmente más presencia de Dios, ¿no? Y ahí está, creo que una de las razones principales por las que era el tiempo propicio para la manifestación de Jesús. Sí, que además creo que es vital para el hombre hoy en día comprender, porque en la mentalidad que esta sociedad tiene, lo que le queda es solamente la parte ritual. Así es. Si en la parte ritual no tienes la parte de la experiencia, y el cristianismo visto como religión, pues la religión te trae al templo, pero no te acerca al trono. Es correcto. Es completamente diferente. Entonces se necesita una experiencia real y vivida para poderlo romper. Además, los rituales es muy mental, pero no tiene realmente una experiencia en el corazón de fe. Y la mente está hecha para construir caminos repetitivos. La mente construye repeticiones para crear un estilo de vida, ¿no? Seguridad. Básicamente. Pero el corazón siempre está buscando algo nuevo. El corazón es el que tiene hambre y el corazón es el que necesita, y es por eso que la gente puede tener lo que tenga, pero se sigue sintiendo vacía finalmente, ¿no? Hasta que algo nace dentro de él. El ritual te hace moral, en todo caso, ¿eh? Dice aquella historia del joven rico, cuando Jesús le da los mandamientos, ¿qué debo hacer? Y Jesús le empieza a dar los mandamientos, todo lo he hecho desde mi juventud. O sea, te hace moral, pero no te transforma. Lo de adentro sigue un poco podrido, pero en la experiencia con Dios, el nuevo nacimiento semejante al nacimiento de Jesús en la tierra, pues te cambia de dentro hacia afuera. Y esa es la debilidad de hoy en día, que a pesar de que la gente celebre Navidad o las fechas decembrinas anunciando el nacimiento de Jesús, lo de fondo está olvidado. Y ahora se le ha añadido que la cena familiar, lo cual es muy bueno, que cenes con tu familia y que sea una época donde, como al final de un periodo de un año, para reconciliarse si hubo durante ese año algún pleito, algún desacuerdo enorme. Está muy lindo que nos demos regalos pues todo el tiempo, en cualquier época del año. Si es en Navidad, pues qué bueno. Si se ponen luces que adornan las casas y suben el consumo del recibo de la luz. ¡Qué hermoso! Todo eso es bueno, pero no es el fondo de lo que se anuncia. Y no sé si lo han notado ustedes, en México ya empieza un poquito a manifestarse, lamentablemente en otros países como Estados Unidos ya empieza a haber una prohibición de manejar estas fiestas como celebración de la Navidad. Es decir, ya no quieren que digas Merry Christmas o Feliz Navidad, quieren que digas Happy Holidays, es decir, felices fiestas. Es decir, mantener lo que tú estabas diciendo. Queremos nada más el rito, queremos nada más la forma, sin tener la esencia. Es decir, queremos los regalos, queremos la comida, queremos la convivencia, pero sin la presencia de Jesús, que es el motivo principal de la Navidad y obviamente de nuestra vida y de nuestro propósito en esta tierra, ¿no? O sea, ya pasaron 2000 años, 2000 y fracción de años del nacimiento de Jesús, y sigue habiendo, vamos a decirlo así, en el mundo en el que vivimos, un interés de mantener la forma y perder la esencia. Nos quedamos en lo exterior, adornado, pero no vamos a lo efectivo, a lo que Dios planeó, al cumplimiento de lo que Dios quería, en el cumplimiento de los tiempos que Dios quería intervenir con los hombres. Y yo creo que además es por eso que existen tantas profecías en el Antiguo Testamento, porque el cumplimiento, como
como bien lo decíamos hace rato, si tenemos además entre Génesis 3:15 y el nacimiento de Jesús, tanto tiempo de silencio, tantos momentos tan difíciles, si no hubiera un soporte profético, el mundo estaría, mucha de la esperanza que se conservó y que nosotros tenemos viene de todas estas palabras proféticas que no solamente soportan la espera hasta que llegue el cumplimiento del tiempo, pero también le brindan al hombre la esperanza, la fe y la fortaleza para que logren experimentar algo nuevo y tener algo de qué agarrarse. Ahora, obviamente que la parte profética es vital porque le da la armonía correcta a la escritura para que no leamos una historia que muchos crean que es un mito, sino que es una historia comprobable, por supuesto. Si no tuviéramos tantas palabras proféticas y solo decimos Jesús nació, pero si no tenemos tanta armonía como decía Génesis 3:15, luego cumplido en Lucas 3, y Lucas 3 que realmente relaciona todos los cumplimientos de todo el Antiguo Testamento, que los va citando uno por uno, sí. desde el Génesis, luego pasando por Abraham, por Isaac, por Jacob, todas las palabras proféticas dichas a cada uno de ellos sobre el nacimiento de Jesucristo. Eso es lo que le da soporte a esta historia y soportó a la historia, porque la Biblia no solo le da soporte a la historia, sino que soporta la historia misma, y la Biblia soporta nuestra propia historia. De ahí que el nacimiento de Jesús tiene que ser comprobable con tantas palabras proféticas. ¿Qué quería hacer Dios? Intervenir con los hombres. Dios envió a su hijo nacido de mujer. No envió a su hijo como un rey que descendió en las nubes para que todo el mundo lo reconozca, y si no, los 200,000 ángeles o los 2 millones que lo rodean matan al que no lo reconozca. Lo envió para hacerse vulnerable como uno de nosotros, identificarse con los hombres. Por eso Dios nos entiende, porque se hizo hombre, ¿va? Él sin necesidad de tomar una limitación humana, la tomó por amor. Y bueno, pues vamos a entrar en todo este contexto profético. Nos decía ahorita el pastor Eliud, Ofir, que si no hubiese esas profecías, se hubiera perdido la esperanza. Y al recapacitar nosotros y recordar las profecías del nacimiento de Jesús, pues habla de la esperanza también de las profecías faltantes. Tú hablabas de las profecías del nacimiento, de la muerte y resurrección, o sea, en general de la vida de Jesús, pero pues hay profecías de que va a regresar. También el análisis de estas profecías que se cumplieron nos da la certeza de que las profecías bíblicas pendientes de su segunda venida se cumplirán. Y eso soporta la fe ahora de los cristianos que padecen y que han padecido después de Jesucristo hasta hoy, en que un día el propio Dios hecho hombre en Jesús gobernará y dirigirá las naciones trayendo paz, porque es el Dios de paz, el Rey de justicia, el Rey de paz. Las profecías de su nacimiento. Bueno, las profecías de su nacimiento, como decía Ofir hace un momento, necesitaban ser así de robustas, de claras, porque es uno de los eventos que Dios a través de la Biblia quiere que quede bien definido. Es decir, no puede ser algo superfluo, algo de alguna manera un accesorio de la Biblia, sino es algo fundamental, es una base, y mucho de nuestra fe está basada en la realidad del nacimiento de Jesús, pero sobre todo mencionamos hace rato el milagro de la encarnación. Es muy importante que porque ha sido atacado, sí, claro, por muchos siglos. Y por eso esta parte de la escritura lo dice claramente, donde estamos viendo en Gálatas 4:4, dice: Dios envía a su hijo nacido de mujer. O sea, Jesús no era una emanación. En esa época, imagino que Ofir lo sabe también y tú también, había mucho problema con el agnosticismo ya en la primera iglesia, cuando Pablo ya escribe las cartas, cuando Juan escribe el evangelio de Juan, las cartas, donde literalmente se estaba perdiendo la encarnación de Jesús. Es decir, se empezaba a disipar como algo que no, Jesús fue una luz, fue una fuerza, fue una emanación, y obviamente distorsionando ese milagro de la encarnación de Jesús, y el entendimiento que ese milagro se le llama kenosis. ¿Qué es la kenosis? ¿Cómo se le llama? Kenosis. Ahí sacaste la charola de tu doctorado, ¿verdad? Sí. Pero Ofir ahorita casi nos me va. postro.
Es que de verdad la kenosis, y a veces no lo consideramos, es el entendimiento que Jesús vino como hombre. Es decir, lo que dice Filipenses, que nos dice que se despojó y a se sí humilló. mismo. Cuando dice se despojó a sí mismo, es que Jesús estuvo en esta tierra, amados, como hombre. Se limitó a todo el esquema Exacto. humano. Se cansó, tuvo sed, tuvo Sí, hambre. todo lo que eso, y eso es importantísimo porque luego Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces la kenosis de Dios es lo que está tratando Pablo de dejar claro aquí. Jesús vino en carne. Porque si Jesús no hubiera venido en carne, su sacrificio no hubiera sido válido, porque no hubiera vencido el pecado. Y Jesús con su nacimiento hizo el milagro, obviamente, de esa, lo decía Ofir, ¿no? Ese milagro de que Dios se pueda volver hombre y que el hombre se pueda volver hijo de Dios, ¿no? Entonces es como esa transferencia que gracias a Dios hoy nosotros podemos creer en esa identidad que tenemos de hijos de Dios, porque el nacimiento de Jesús, la encarnación de Jesús, el hecho que Jesús haya nacido, que no haya venido como Dios nada más, o haya nada más descendido desde un aspecto espiritual. Porque el hombre diría, no me entiende, pues él nunca Claro, ha sentido. No hubiera habido esa conexión. Se hizo hombre y luego la Biblia lo remata diciendo se hizo siervo. Él vino para servir, no para ser servido, ¿no? Entonces, esas profecías que hablan de la venida de Jesús, que obviamente tienen un cumplimiento y que afortunadamente hoy podemos con mucha facilidad identificar en la Escritura. A mí me llama mucho la atención, Ofir, Felipe, que cuando llegan con Herodes, no tienen que indagar sobre dónde van a nacer Jesús. Es decir, había una inquietud en ese tiempo y sabían que iban a ser en Belén de Lo tienen Judea. pronto. Sí, estaba dentro de ese esquema, vamos a decirlo así, latente y tangible en las personas que de alguna manera estaban entendidas de los tiempos, ¿no? Entonces, sí, la Biblia es muy clara de que iban a ser Jesús, bueno, iban a ser el Mesías, la encarnación, y que iba a ser en Belén y todo eso, ¿no? Lamentablemente, la misma situación ritualista que mencionábamos llevó a enfocarse más en la forma y no en el evento tan trascendente de su nacimiento. Las profecías de su nacimiento. Si el primer hombre conocido como, por nosotros definido así, como el padre de la fe, pero además mostrado en la Escritura por su propia historia, Así es. Abraham recibió una promesa que incluía el nacimiento de Jesucristo, significa que el nacimiento de Jesús es parte integral de la esencia de la fe de un ser humano. Si Abraham pudo haber hecho muchas cosas que le hicieron ganarse este título del padre de la fe, pero aún dice la Escritura, en Génesis 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él habían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Sí. La expresión en él, cumplida en Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, si Abraham mismo en su paternidad como padre de la fe necesitaba tener una palabra sobre el nacimiento de Jesús, así de importante es una historia profética. La otra cosa es que no existe ningún otro dios pagano, ni ídolo, ni líder de ninguna secta en el mundo de la que exista un cúmulo tan grueso, tan conciso, tan preciso y tan armónico sobre su nacimiento. No hay otro en el planeta Tierra. Y eso de entrada separa a Jesús de cualquier otra, Mahoma, sí, quien sea, religiones, sectas, lo que sea. Las profecías separan la realidad y la verdad de lo que solamente es falso, mentira o religión por sí solo, ¿no? Lo separa, lo hace único. Sin lo profético, todo lo demás podría mezclarse y decir, pues es otro, pero lo profético lo distingue y lo separa y le da ese peso y ese valor. Por eso también el Evangelio de Juan dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús citado en el Evangelio de Juan. Parece muy pretencioso porque podría haber dicho soy un camino, uno de más. Un camino como el Islam es otro camino, el budismo es otro camino, el taoísmo es otro camino, etcétera. Pero él dijo yo soy el camino. Y entonces él se pone con esa declaración en el entredicho de
o aceptas lo que Él dice que es o lo rechazas. Porque si aceptas lo que Jesús es y lo que dijo y la veracidad de que Él nació y que es único, entonces Él no es un camino, no es una de muchas opciones, es el camino, es el propósito de Dios para el hombre, es el deseo que tenía el hombre desde antes de hacer la tierra y el universo, de que estos seres que Él iba a crear, llamado la humanidad, se conectara con Él y fueran su familia, sus hijos. Las profecías del nacimiento. Es que Jesús es la respuesta de Dios a la necesidad del hombre, a la condición del hombre y obviamente a la activación del propósito del hombre. Por eso en este pasaje que estamos hablando, que es el cumplimiento, dice la Biblia, está hablando de las profecías. Cuando en este pasaje de Gálatas vemos que dice, vino el cumplimiento del tiempo, se refiere al cumplimiento no solamente de su nacimiento, sino de todas las profecías que se habían hablado y que detonaban con el nacimiento de Jesús en cuanto a ese cumplimiento. Y aquí nos marca que esas profecías tenían un propósito, evidenciar el nacimiento de Jesús como una verdad histórica real, pero también evidenciar lo que es el propósito de ese nacimiento de Jesús. Y dice la escritura así, dice, vino con el propósito, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? ¿A qué punto quiero llegar? Que si Jesús no hubiera nacido, nosotros nunca hubiéramos tenido la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo que hay una parte fundamental ahí. Uy, uy, uy. Y es que Jesús viene bajo la ley, como dice la Escritura, pero Él es el espíritu de esa ley existente. ¿Correcto? Entonces, el hombre que tiene la ley sin el espíritu de la ley se queda exactamente igual, como si no tuviera nada. Eso es lo que hace que la religión Solo mandamientos. mantiene una sensación de vacío. Déjeme explicarlo de esta forma. Si nosotros nos paramos en un semáforo y tenemos un auto parado ahí, nos paramos con nuestra familia y el semáforo, que es la ley de tránsito, sí, en rojo dice que nos detengamos. Entonces nosotros nos detenemos. Pero si un tráiler viene acercándose a nosotros a toda velocidad sin frenos, entonces nosotros vemos el rojo, que vemos que la ley, entonces tenemos que cruzarnos. Si nos pasamos el alto, sí, rompemos la ley para salvar la vida. porque el espíritu de la ley de tránsito no es alentar el tráfico. Claro. Eso es lo que la gente piensa. El semáforo hace el tránsito más lento, los topes hacen el tránsito más lento, pero en realidad hubo todo un estudio. Se puso un semáforo ahí para evitar, porque en todos los cruceros, después de cierto número de accidentes y muertos, la gente que estudia dice, necesitamos poner ahí un semáforo. Entonces, básicamente, la ley de tránsito, el espíritu de la ley de tránsito Es prevenir el daño. es salvar las vidas. Entonces, si al cruzarme ese alto salvé la vida, no estoy violando la ley, sino que la estoy cumpliendo. Lo cual le da sentido a Cristo cuando dice, no he venido a abogar, sino a cumplirla. Pero porque yo soy el espíritu de cada ley. Y la gente no lo comprende. Yo habría podido decir, bueno, te pasas el rojo, si lo meramente racional diría, violaste la ley, pero en realidad la cumpliste. Y de ahí esta confusión y este pleito entre los fariseos y Jesús sobre si sanaba a alguien en el día de reposo, y etcétera, etcétera. Pero básicamente, sin Jesucristo en nuestros corazones, la ley no tiene sentido, nos deja vacío. Y podemos entender lo mismo que entendemos de un semáforo. Podemos decir, el semáforo solo alenta nuestro caminar, y no decimos el semáforo salva nuestra vida. Evita que nos choquemos todos contra todos. Jesús es el espíritu de la ley. Sin Jesús, todo lo que vemos pierde sentido, y con Jesús toma sentido y claridad para nosotros. Pues qué impresionante. Profecías del nacimiento de Jesús. Dice Isaías 9:6, una de esas tremendas profecías que, como decía Ofir, se hicieron tantas profecías en tantas épocas que mantuvieron a la humanidad con esperanza de que algo iba a cambiar, algo iba a mejorar, Dios iba a venir. Y una de ellas era esta, que iba a hacerse hombre. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido. Es lo que decía Sergio, que no vino para ser una energía, un ovni, una persona de más allá de los cielos para gobernar, sino se hizo como uno de nosotros, hubo esa empatía identificándose con los hombres. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Todo eso es Jesús. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. ¡Ay, jole! Yo creo que es importante que no olvidemos que el nacimiento de Jesús es más que un hecho histórico. Porque a veces nos enfocamos más en el aspecto solamente del milagro de su nacimiento, todo lo que se vivió para que él naciera, es decir, la concepción sobrenatural, porque hay toda una, llamémosle, logística que Dios hace para el nacimiento de Jesús, es decir, el anunciamiento a una mujer virgen a punto de casarse, toda la complicación que iba a traer, toda la complicación que tuvo esta mujer, el nacimiento obviamente que explica, o sea, ¿cómo explicas que no me embarazó un hombre, me embarazó? Bueno, todo lo que representó el proceso de la persecución que había a los niños en ese tiempo, todo el panorama, el entorno que había en el nacimiento de Jesús, pero creo que lo más importante es no olvidar lo que el potencial del nacimiento de Jesús traía en cuanto a un cambio de todo, un cambio de historia, un cambio obviamente de dispensación, es decir, viene el tiempo de la iglesia, o sea, todo lo que viene a detonar el nacimiento de Jesús, que es la gracia, que es obviamente la iglesia, que es obviamente la redención, porque aquí dice, ¿a qué vino Jesús? Dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, los que no podían por las normas y mandamientos dados por Dios caminar correctamente con sí, Dios. Vino, como decía Ofir, a mostrarnos el espíritu de la ley. ¿Cuál es el propósito de él? Como digo, Jesús lo hizo muchas veces con muchos ejemplos, como por ejemplo cuando le dicen que por qué sus discípulos recogen espigas en el día de reposo, y Jesús les da una explicación que no entendieron ni papas, que Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo, que es básicamente eso. El espíritu de la ley no es atar al hombre en el día de reposo, sino al contrario, que pueda ser una libertad. Bueno, pero obviamente fue un choque constante de la religiosidad con la esencia de lo que es el espíritu de la ley, que es Jesús mismo, ¿no? Entonces creo que el nacimiento de Jesús viene a detonar todo un potencial de cambio eterno en la condición del hombre, en la condición del mundo, en la condición de nuestra relación con Dios, porque a partir del nacimiento de Jesús la relación con Dios cambia. Job lo vivió y sabemos que Job es uno de los libros más antiguos, y a Job le agarró el espíritu del profesor Girafales, o sea, Job agarró el no hay árbitro entre nosotros, o sea, me doy, como diría Kiko, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? No puedo. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo arguir? Hay un abismo entre tú y yo. No había ese aspecto de redención ni de mediador, ¿no? Entonces Jesús viene, imagínense, a ser el intercesor, a ser el mediador, a ser el salvador, a ser el libertador. Entonces todo eso, entre muchos otros aspectos, se detona con el nacimiento de Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiéramos podido experimentar todos esos cambios que hoy nos permiten vivir a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios en la dimensión que vivimos, y no podría el pecador o la persona que es inconversa todavía tener acceso a esa salvación de la que ahora, por gracia de Dios, nosotros podemos disfrutar. Entonces todo eso se detona o se potencializa o se exponencia por el hecho de que se cumple el nacimiento de Jesús, y por lo tanto comienza esa nueva historia para el hombre, hablando específicamente de la humanidad. Y qué terrible entonces que tanto peso espiritual, tanto peso de transformación y de cumplimiento del corazón de Dios hacia la humanidad se pierda en bonitas fiestas, se pierda en bonitos adornos, se pierda en una bonita noche. Está bien, hay que hacerlo, adornar, regalos, familia, bonita noche, pero no se puede perder el impacto, la trascendencia de que lo que es que Dios viniera a hacerse hombre en la tierra. Por lo menos hay, y porque sé que el tiempo se nos está terminando, pero para que la gente tenga claridad de por qué le estamos dedicando tiempo a la parte profética, porque la Biblia ya decía que Jesús habría de ser hijo de Adán y Eva, pero cualquiera dirá, bueno, pero por supuesto, pero también
la Biblia decía que tenía que ser descendiente de Abraham, la Biblia De David. decía que tenía que ser descendiente de Isaac, cuando Abraham tuvo más hijos. La Biblia decía que tenía que ser descendiente de Jacob, y en cada uno de estos también la Escritura dice que tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. Luego también la Biblia dice que tenía que nacer en Belén. La Biblia también dice que tenía que ser de una virgen. La Biblia también dice que tendría que venir del rey David. Imposible toda esa coincidencia, imposible humanamente. Simplemente si tenemos Jacob con 12 hijos, que la Biblia diga de cuál de esos va a ser y lo haya dicho con anticipación, y luego veamos el cumplimiento, o el tema de Isaac. Y en cada una de estas cosas, de cada uno de estas palabras proféticas, hay dibujos muy claros y pinceladas preciosas que veremos en las siguientes sesiones y consideraciones. Pero hay demasiado como para decir que solo cualquier historia. Es la historia de nuestra vida. Y que le quieran quitar, ¿cuál es la razón de que se celebre? O sea, de alguna manera el que se celebra la Navidad en una fecha que, aunque no sea la exacta en la que Jesús nació, por meses está distinta, pero habla de que Dios interrumpió la vida del hombre en la tierra. Entonces, al quitar que nomás sea una fiesta de convivencia familiar, de fin de año, de análisis y reflexión, se le quita la esencia, porque no se celebraba. Se celebra después de que el Imperio Romano cae ante el amor de Dios a través de los cristianos. Y entonces se incluye en todo el Imperio Romano que el emperador Constantino obliga a abrazar la fe cristiana como religión del imperio, que ahí está otra vez el problema. El hombre tiende a lo religioso y no a la esencia de las cosas. Entonces, a partir de, no sé, el año 300, 400 de la era cristiana, después de Jesucristo, se celebra la Navidad. Y no debemos entonces perder lo que es la causa, el origen. La verdadera Navidad, el verdadero regalo es que Dios se hizo hombre, mandó a su Hijo para cumplir el propósito que Él tenía preparado desde antes de existir el planeta Tierra, poner a Adán en el huerto para nosotros, acercarnos a Él, ser sus hijos, y no podemos desestimarlo, porque lo increíble de estos milagros es que Jesús sigue naciendo. Sí nació en un tiempo, un espacio, un lugar cronológico, físico, geográfico, pero sigue naciendo, como al principio el pastor Ofir nos decía, en corazones que son como pesebres que le dan un lugar a Dios. Y si usted nos está visitando en esta transmisión, alguien le invitó a ver, o tú estás 2, 3 veces has escuchado estas transmisiones, o estás viniendo a Trigo y Miel y escuchas esto, lo más importante es que el milagro de milagros en Navidad sigue sucediendo. Jesús sigue naciendo en el corazón del ser humano si el hombre se lo permite. ¿Qué tal si tú ahí donde estás dices en tu corazón, y si lo puedes decir en voz alta, Jesús, Señor Jesús, vamos, no te dé pena, dilo, Señor Jesús, como tú naciste hace tantos años en Belén de Judea, según las profecías, ahora nace en mi corazón, hazte real en mi vida, más allá de la religión. Quiero tener un encuentro contigo, quiero que el cielo se abra para poder accesar a ti. Ayúdame, porque sé que he hecho lo malo, que soy pecador, pero también sé que cuando tú viniste a este mundo, viniste a dar tu vida, a sacrificarte y a derramar tu sangre por mis pecados. Perdóname mis pecados y nace en mi corazón para que en mi vida haya gozo esta Navidad. Gracias, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, pues terminamos hasta aquí este análisis, pero esto está que arde y es en época de frío, así que no se pierda el próximo análisis. Aquí estaremos Ofir también, Sergio, de hecho secuestramos a Ofir por varias semanas para que esté aquí en los diferentes análisis, y vamos a lo que sigue, que todo tiene su lugar: alabar, adorar a Dios, honrar a Dios con nuestros bienes, examinar la palabra y orar. Adelante, hasta la próxima. Gracias, Ofir, gracias, Sergio.